Quiero comenzar este tiempo leyendo la palabra. Mateo 28, versículos 16. Voy a tomar del versículo 16 al final. Dice así la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Dicho sea de paso, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Espero que no haya problema, hermanos. Pero si no, creo que pueden proyectar la Reina Valera. No sé cuál es la versión que usan, Jordán. Sí, ¿está bien? NBLA, ok, está bien. Nuevamente leo el texto junto con ustedes, hermanos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra del Dios vivo. Permítanme orar. Oh Señor bendito, gracias por permitirme estar en medio de tu pueblo. Te ruego, Señor, que uses la meditación de mi corazón y mis palabras, Señor, para confrontarnos, animarnos y llevarnos, Señor, a una mayor dependencia de ti, Señor. Que podamos ver tu gloria, Señor, a la luz de esto y respondamos, Señor, en obediencia. Danos de tu Espíritu, Señor, para ver a Cristo y adorarlo como Él es. Porque es en su nombre que pido esto, Señor, y para tu gloria. Amén y amén. Mis hermanos, tal vez hayan escuchado esa frase que se le ha atribuido a San Francisco de Asís, aunque probablemente él nunca la dijo, pero dice así: predica el Evangelio en todo tiempo. Si es necesario, usa palabras. Y si prestamos atención, parece ser una frase muy ingeniosa, e incluso una frase muy creativa. Pero la pregunta, por supuesto, no es si es ingeniosa y llamativa o creativa. Ni siquiera la pregunta es si contiene algo de verdad esa frase. Podemos apreciar el corazón detrás de esa idea, mis hermanos. No queremos ser hipócritas en la forma en cómo comunicamos ciertas cosas. Queremos vivir, creo que todos queremos vivir de tal manera que nuestras vidas adornen el evangelio que profesamos, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta importante es si esa frase de San Francisco de Asís es bíblica. ¿Son necesarias las palabras para comunicar el evangelio? ¿O puede tu vida, una vida realmente buena y virtuosa, hacer el trabajo por sí solo? Bueno, estoy convencido de que esa frase, mis hermanos, aunque quizá bien intencionada, no es bíblica. Está completamente equivocada. Porque, mis hermanos, escuchen bien, solo podemos predicar el evangelio con palabras. Nuestras vidas, escuchen, nuestras vidas, por supuesto, deben evidenciar ese evangelio que proclamamos, pero lo que tenemos que ofrecerle al mundo es el mensaje que se nos ha confiado acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y eso es lo que vamos a considerar esta mañana, mientras continuamos con esta serie que ustedes han estado tratando. Esta mañana pensaremos básicamente en las implicaciones de la Gran Comisión. Y fui atrevido, porque creo que son muchísimas las implicaciones de la Gran Comisión, pero fui atrevido porque quiero hacer un especial énfasis en el tema de cómo testificamos a otros, y más específicamente en el evangelismo. Y lo haremos en 3 puntos principales, mis hermanos. En primer lugar, tú has sido comisionado. En segundo lugar,
vas a ser contradicho. Y en tercer lugar, puedes tener confianza. 3 cosas vamos a considerar. Has sido comisionado, serás contradicho y puedes tener confianza. Y obviamente al final del sermón yo quiero traer 3 aplicaciones adicionales que quiero darles al final. ¿De acuerdo? Veamos entonces, en primer lugar, has sido comisionado. Y nuevamente quiero que pongamos nuestros ojos en Mateo capítulo 28. Yo sé que ustedes vieron parte de este texto la semana pasada. Y si ustedes recuerdan, Jesús en este punto ha resucitado de entre los muertos. Amén. ¿Sí? Y se aparece a sus discípulos una última vez antes de ascender a la gloria. Y miren versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y hay tanto aquí en este solo versículo 16 que debo confesar que tengo que controlarme un poco, porque si no aquí vamos a estar 2 horas. Mis hermanos, podríamos hacer toda una serie de sermones sobre solo ese párrafo, porque nosotros a lo mejor pasamos ese versículo 16 y lo pasamos de largo, pero hay una clara referencia a Moisés aquí. Jesús está siendo presentado como ese nuevo Moisés, subiendo a un nuevo monte para dar una nueva ley. Pero debo detenerme aquí, ¿verdad? No está en mis notas ni siquiera esto, así que eso es una señal para seguir adelante. Mis hermanos, versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Le adoraron. Quiero que presten atención a eso. Pero algunos dudaban. Noten esas 2 respuestas ante el Rey resucitado, hermanos. Duda y adoración. Es comprensible que estos hombres hayan dudado. No estaban acostumbrados a ver cadáveres volver a la vida. Por eso Mateo dice, cuando lo vieron, ¿cuál fue la respuesta? Lo adoraron. Y no piensen, bueno, lo adoraron porque eran personas primitivas, crédulas. No fueron a la UNAM. Creían y adoraban casi cualquier cosa. No pensemos eso, mis hermanos. Lo que distinguía a los judíos antiguos de todos los demás pueblos del mundo era precisamente que reconocían y adoraban a un solo Dios. ¿Cierto? Así que lo que estamos viendo aquí es totalmente asombroso dentro del judaísmo. Es increíble, Jesús, un hombre, recibe la adoración que solo pertenece a Dios, al Dios vivo y el verdadero. Y fíjense, porque el Señor no detiene la adoración. Ni aquí ni en ningún otro lugar de los evangelios. Jesús nunca dice, bueno, gracias, me siento halagado por ustedes, pero creo que se están adelantando un poco. No, el Señor recibe la adoración como si la mereciera, porque la merece. Hermanos, la pregunta más importante que enfrentas esta mañana es esta: ¿tú estás adorando al Cristo resucitado? Miren, este es un sermón, como dije al comienzo, sobre las implicaciones de la Gran Comisión. Pero nada de eso importa si todavía no entiendes el Evangelio, la buena noticia de lo que Jesús ha hecho. Eso es el evangelismo, por cierto, proclamar esa realidad. El Evangelio es la buena noticia, el mensaje de lo que Jesús ha hecho por rebeldes como nosotros a través de su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección triunfante al tercer día, para reconciliarnos con Dios y ofrecernos perdón absoluto, total, gratuito y definitivo a cualquiera que esté en este lugar
y a cualquiera que simplemente se aparte de su pecado y ponga su confianza en Él. Si aún no lo has hecho, mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí y no has hecho eso, hoy es el día. Hoy es el día para hacerlo. La salvación no es solo una invitación de un amigo, sino una orden del Rey de Reyes. Él está vivo, Él reina y te llama a seguirle y a encontrar vida abundante. Vida más abundante incluso ahora. Miren versículo 18. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y nuevamente, sé que ustedes vieron mucho sobre esto la semana pasada, así que no pretendo ser repetitivo, solo quiero conectar con el tema de hoy. ¿De acuerdo? Así que no pierdan de vista lo abarcador de la gran comisión. Si tú te vas a dormir el resto del sermón, solo quiero que prestes atención a lo siguiente. En el idioma original, en este texto, en realidad hay 4 todos en la gran comisión. Toda autoridad, versículo 18, todas las naciones, versículo 19, todo lo que les he mandado, versículo 20, todos los días. Toda autoridad, todas las naciones, todo lo que les he mandado todos los días. Entonces, aquí está la importancia del versículo 18 en particular, y es que toda autoridad en el cielo y en la tierra es una prerrogativa claramente divina. Y esto lo aprendemos desde la primera página de nuestras Biblias. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O en el Salmo 89, tuyos son los cielos y tuya también toda la tierra. Y como Dios, entonces, Jesucristo toma estas palabras para sí mismo. Mis hermanos, esta mañana Jesucristo reina supremo sobre cada rincón del universo. Amén. El Cristo resucitado gobierna sobre todo territorio. Como dice Abraham Kuyper, no hay ni una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no clame mía. Así que el versículo 18 es el fundamento de lo que le sigue. Porque Cristo resucitado posee autoridad universal, mi hermano, mi hermana. Él puede dar y asegurar el éxito de un mandato como el del versículo 19. Miren conmigo: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras que el mandato original de la creación en Génesis capítulo 1 esencialmente es, ¿se acuerdan cuál es el mandato de Génesis capítulo 1? Llenen toda la tierra de seres humanos. Este nuevo mandato de creación dice: llenen toda la tierra de discípulos. Ese es el mandato. ¿Ven la conexión entre el versículo 18 y el 19? Toda autoridad y todas las naciones. De manera que el señorío de Cristo, escúchame bien, porque lo creas o no, esto es verdad. El señorío de Cristo es universal, y eso implica que la misión también es universal. La promesa hecha a Abraham hace mucho tiempo, en Génesis capítulo 12, de que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de uno de los descendientes, encuentra su cumplimiento en la misión de la iglesia cuando proclamamos a aquel con quien estamos unidos por la fe, la simiente prometida y el Salvador del mundo. Y ahora, mis hermanos, quiero que noten un par de cosas que Jesús no dice aquí. En primer lugar, Jesús no dice simplemente vayan y hagan convertidos. El mandato central es: hagan discípulos. Por supuesto, no puedes tener un discípulo si no tienes primero a un convertido, ¿verdad? Esto creo que presupone el evangelismo,
Pero la gran comisión es más que un encargo de salir y compartir tu fe. Ahí comenzamos. Eso es lo que estamos considerando esta mañana. Pero no es ahí donde se termina el trabajo. Jesús dice, hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Entonces, la gran comisión tiene que ver con ustedes como individuos. Sí, pero al final se le da a las iglesias la gran comisión, que es exactamente lo que vemos desarrollarse en el libro de los Hechos. ¿Qué pasa en el libro de los Hechos, mis hermanos? ¿Ustedes quieren saber cómo los primeros cristianos interpretaron la gran comisión? ¿Cómo entendieron los primeros cristianos la gran comisión? Bueno, si tú lees el libro de los Hechos, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Plantaron iglesias. La otra cosa que quiero que notes es que Jesús no dice, hagan discípulos enseñándoles a saber todo lo que les he mandado. El Señor no dice eso. Él dice, enséñeles a obedecerme. Ese es el mandato. No a hinchar nuestras cabezas solo de teología. No, es hinchar nuestras cabezas de teología para que baje a nuestro corazón y obedezcamos al Señor. Amén. Hermanos, no importa a cuántas personas tú les estés testificando el Evangelio, no importa cuántos discípulos estés haciendo, si no estás persiguiendo la santidad. Ese es mi punto. La gran comisión, si tú no estás buscando la santidad, la gran comisión permanece incompleta en tu vida. Y luego al final, en el versículo 20, Jesús dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes de eso quiero hacer una aclaración sobre lo que dije antes de la santidad, mis hermanos. Tú y yo fuimos enviados no solo a transmitir información, sino a promover la obediencia, a promover santidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿han pensado en cómo la santidad forma parte de la gran comisión? Tú eres un promotor de obediencia, tú eres un promotor de santidad. Y ahora sí, entonces, la buena noticia está en el versículo 20. Jesús dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En términos de versículos bíblicos por los cuales yo estoy agradecido de que existan, este está muy arriba en mi lista. Este versículo 20. Estoy muy agradecido de que después de dar las órdenes de marcha más intimidantes de la historia, Jesús no se despida diciendo, ahora vayan y no lo arruinen. No, mis hermanos, gracias al Señor por ese versículo 20. Porque el Señor dice, una cosa más. Vayan y yo voy a estar con ustedes. Donde quiera que vaya, donde quiera que yo los envíe, pueden contar con mi presencia. Has sido comisionado, pero en segundo lugar vas a ser contradicho. Y yo creo que ese es uno de los puntos menos ameneros que puede haber. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, la Biblia dice que tú vas a ser contradicho. Mis hermanos, la razón por la que Jesús concluye con una promesa de seguridad, como leemos en este versículo 20 de Mateo 28, la razón por la que promete estar con nosotros, la razón por la que necesitamos una promesa como esa, es porque muchas veces se va a sentir como si Él no estuviera con nosotros. A veces vamos a enfrentar oposición que nos va a hacer sentir aislados del mundo.
como si hubiéramos sido abandonados. La oposición nos va a tentar a retroceder una y otra vez. Como vemos en Primera de Pedro, toda esa carta básicamente trata sobre cómo se ve el cristianismo fiel. Bueno, Pedro diría, un cristianismo fiel es al mismo tiempo ofensivo y atractivo para el mundo que nos observa. Y también vemos esta dinámica en 2 Corintios capítulo 2. Si pueden ir conmigo, 2 Corintios capítulo 2. Y quiero leer desde el versículo 15. Escuchen lo que Pablo le dice a la iglesia en Corintio, comenzando en el versículo 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Entonces, Jesucristo fue rechazado por su propio pueblo. Usted sabe eso, ¿verdad? Fue rechazado por el sistema religioso de su época. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar eso. Sabemos que eso sucedió en la historia. Estamos tan familiarizados con eso que quizás hemos perdido su impacto en nosotros. Pero lo que acabo de decir, mis hermanos, esencialmente es que el ser humano más sabio que ha existido en este planeta, el ser humano más bondadoso, más virtuoso, más hermoso, espiritualmente hermoso, nuestro Señor Jesucristo, que jamás haya caminado en esta tierra, para muchos fue olor de muerte. Y eso provocó que lo colgaran en una cruz romana. Ese es el Cristo al que tú y yo seguimos. A veces tú vas a ser malentendido, vas a ser malinterpretado, incluso burlado, quizás algo peor, si permaneces fiel al Señor. Y por eso Jesús nos dice al final de cuentas, calcula el costo antes de tomar tu cruz y seguirme. Calculen el costo, hermanos. Ahora bien, este olor de muerte no es una licencia para deleitarnos en estar ofendiendo a las personas no creyentes. ¿Me escucharon, hermanos controversiales en redes sociales? Hermanos, ¿el evangelio debe ser la ofensa? Sí. Las demandas de nuestro Señor deben ser la ofensa, pero no tú. Así que no importa cuán amable y fiel seas, para algunos vas a ser olor de vida y para otros olor de muerte. Y eso significa que puedes cobrar ánimo, mi hermano, mi hermana. Podemos cobrar ánimo cuando ese vecino, ese familiar, ese amigo perdido están rechazando el evangelio, porque al final de cuentas no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor. Tú eres solo el mensajero. ¿Cuál es el trabajo de un mensajero? No es disculparse por el mensaje para que todos me caigan bien. No es manipular el mensaje. No es tomar personalmente la respuesta de alguien al mensaje. No, mi hermano, mi hermana. Tu trabajo es simplemente entregar con amor, dejando los resultados en Dios. Ahora, decirlo así hace que esto parezca muy sencillo, ¿verdad? Pero si somos honestos, todos luchamos con la incomodidad de compartir nuestra fe. Todos luchamos con la vergüenza, todos luchamos con el temor a que nos rechacen y luchamos con todo tipo de cosas que nos impiden hablar de Cristo a otros. Y resulta inevitable preguntarse ¿por qué? ¿Por qué si Cristo, como acabamos de ver, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, seguimos teniendo estas luchas?
Y creo que esto nos lleva a considerar si tal vez hay alguien más en la ecuación que está trabajando para hacer que yo tenga miedo innecesariamente muchas veces. En otras palabras, tal vez la oposición que enfrentamos constantemente no solo es una oposición humana. Y vayan conmigo más adelante en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Avancen allí, solo 2 capítulos. Y miren, comenzando en el versículo 3. Segunda a los Corintios 4, versículo 3. Escuchen la palabra del Señor. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? No sé si notan la lógica, mis hermanos. El diablo está ocupado impidiendo que los pecadores abran sus ojos. Él está trabajando para ese propósito. Y lo hace intentando impedir que ustedes abran sus bocas. Esa es la lógica. Escucha de nuevo. El diablo está ocupado impidiendo que los pecadores abran sus ojos, y lo hace intentando a toda costa impedir que tú abras tu boca. Satanás sabe que puede impedir la vista si impide que nosotros hablemos. Así que se enfoca en mantenernos cómodos, en mantenernos en silencio, y así aliviar la pérdida de luz espiritual que irrumpe por medio del evangelio, el hermoso evangelio lleno de esperanza que el enemigo odia. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Puedes tener confianza. Mismo pasaje, hermanos, justo después de decirnos que Satanás está en el negocio de las tinieblas. Y francamente, cuando se trata del evangelismo, de compartir nuestra fe, Satanás muchas veces parece estar más ocupado que nosotros. Y Pablo nos dice algo más. Satanás está en el negocio de las tinieblas. Pero miren lo que Pablo dice inmediatamente en el versículo 6. Pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Mis hermanos, si yo no creyera que Dios es al final absoluta y soberanamente poderoso sobre todas las cosas, incluyendo la salvación, no tendría motivos para compartir mi fe. Piensen en esto, mis hermanos. Si son cristianos, tú y yo somos llamados a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Sabemos esta verdad. Y voy a usar esa metáfora. Escuchen, porque creo que ninguno de nosotros tomaría una caña de pescar, se subiría al carro y manejaría hacia un lago que tú acabas de escuchar o que te acabas de enterar que ese lago, en ese lago todos los peces del agua se han muerto. No tomarías el carro, la caña e irías a ese lago, ¿o sí? Bueno, eso es exactamente lo que Dios dice de la humanidad. Que en nuestra condición caída todos estamos muertos. Y el Señor aún así dice, toma tu caña, ve al carro y ve a pescar. Efesios capítulo 2, no me lo estoy inventando, mis hermanos. Pablo dice, Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no debemos sustituir esa palabra por una más suave. No dice que estábamos solamente enfermos por el pecado o débiles por el pecado. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así Jesús tiene la audacia de venir y llamarnos a ser pescadores de hombres. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo podemos esperar rescatar cadáveres espirituales?
Y la respuesta, la única confianza, la única esperanza, escúchame, la única razón por la que debemos levantarnos y seguir adelante es que alguien más, que no soy yo, alguien más da vida. Recuerden a Lázaro. Su condición física era nuestra condición espiritual. Hasta que una voz desde afuera de la tumba habló vida en su alma. Ahora bien, ¿significa eso que Dios arrastra a las personas pataleando y gritando contra su voluntad hacia su reino? ¿O que las envía contra su voluntad pataleando al infierno? No, mis hermanos, la imagen que la Biblia presenta no es así en absoluto. La imagen que la Biblia presenta es más bien esta. Imaginen, mi hermano, mi hermana, imaginen a la humanidad muerta en pecado y como hemos visto, ciega a Dios, corriendo hacia lo que ellos están convencidos de que es lo mejor. Imaginen a esa masa de humanidad y todos llevan los ojos vendados. Piensen en 2 Corintios capítulo 4. Y los cristianos son aquellos que han sido sacados de esa multitud y están al borde, por así decirlo, gritando: ¡Hey, alto! ¡Deténganse! ¡Van a morir! ¡Van corriendo hacia el infierno! Y una respuesta común que recibimos, si tú has evangelizado, es: cállate, fanático loco. Nosotros estamos corriendo hacia una playa, hacia un paraíso. Incluso comenzamos a sentir cada vez más el calorcito. Ahora aquí está la pregunta: ¿cómo se salva alguien de eso? ¿Acaso el Espíritu Santo se acerca, toma a las personas por la espalda y las arrastra en la dirección opuesta mientras ellas gritan y se resisten contra su voluntad? No, mis hermanos, Él simplemente les quita la venda. Y cuando Él quita la venda por primera vez en tu vida, ves la belleza y la gloria de Jesús por quién es Él realmente. Y con esa libertad, con gozo, te das la vuelta voluntariamente y corres a otra dirección. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Ven, mis hermanos? Dios no hace que los pecadores vengan contra su voluntad. Él los hace dispuestos a venir. Dios no nos hace venir en contra de nuestra voluntad. Él transforma nuestra voluntad para que queramos venir. Y aquí está la lección liberadora para nosotros, mis hermanos, a la luz de esto que hemos estado viendo. Ustedes y yo no estamos en el negocio de quitar vendas. No podemos. No podemos abrir una sola mente ni un solo corazón. Nuestro trabajo es simplemente presentar a Cristo. Eso es lo que dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Presentamos a Cristo. Nuestro trabajo es levantar a Cristo. Nuestro trabajo no es quitar la venda. Ese es el trabajo de Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es alguien que Dios ha puesto en tu vida? Sí, piensa. ¿Quién es alguien que Dios ha puesto en tu vida? ¿Quién que necesita escuchar las buenas noticias? Y permítanme desafiarlos a compartir el Evangelio con esa persona antes de que termine este año. Antes de que termine este año 2026, quiero animarte a que le presentes a esa persona la manera en que puede ser reconciliada con un Dios maravilloso, con un Dios hermoso, misericordioso, si se arrepiente y cree en Cristo. Así que esos son mis 3 puntos. Has sido comisionado, serás contradicho, puedes tener esperanza
Y solo quiero agregar 3 aplicaciones adicionales, mis hermanos, antes de concluir este tiempo juntos. La primera aplicación es que reconozcas las oportunidades que tienes delante. Hay un verdadero peligro, lo reconozco bien personalmente, de querer esperar la oportunidad perfecta. Ese momento en que una conversación sobre el Evangelio simplemente cae en tus manos. Y alguien simplemente te dice, oye, ¿tienes un momento? Me gustaría saber cómo puedo convertirme en cristiano. Quisiéramos que así llegara. Me encantaría saber cómo puedo entregar mi vida a Jesús. ¿Tienes tiempo para explicármelo? Eso sería maravilloso, ¿sí o no? Pero la realidad es que eso no pasa. Si estás esperando hasta entonces para ser valiente, no vas a tener muchas conversaciones evangelísticas en tu vida. Por ejemplo, si tú eres una mamá en un parque rodeada con niños inquietos y bastante ruidosos, ¿es el escenario ideal para evangelizar? Probablemente no, pero puede ser el escenario donde Dios te ha puesto, en medio de ese escándalo con niños. O piensa en tu lunes en el trabajo, cuando le preguntas a tu compañero, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Y él te hace la misma pregunta, ¿cómo tú respondes? ¿Qué le dices? ¿Solo mencionas la película que te aventaste en el Netflix en la madrugada? ¿O el pasatiempo que estás desarrollando? ¿O le platicas cómo están tus hijos? ¿O también de vez en cuando mencionas que eres cristiano, para empezar? Y que fuiste a la iglesia, y que fuiste realmente animado por lo que escuchaste, por lo que aprendiste ese domingo. Y sí, puede sentirse un poco incómodo al principio, fuera de lugar, porque somos políticamente correctos, ahí sí, ¿verdad? No estoy diciendo que debas hacerlo cada semana, pero creo que hay cosas peores por las cuales ser conocido en el trabajo que ser la persona que ama a su iglesia. ¿Tú amas a esta iglesia? ¿Amas a tu iglesia? Bueno, si sabes, normalmente una persona habla de lo que ama. ¿Por qué nos callamos, hermanos? Mis hermanos, cuando nos enfocamos en las oportunidades que tenemos, no solamente en las que desearíamos tener, invitamos al Espíritu Santo a hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. Imaginen esto en el camino mientras manejas al parque o a la oficina o al gimnasio, al supermercado o a donde el lugar en el que el Señor te ponga. Puedes ahí en ese trayecto empezar a vivir Colosenses capítulo 4. ¿Qué dice Colosenses capítulo 4? Versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y dice Pablo, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Mis hermanos, que Dios abra una puerta para nuestro mensaje, que Dios abra una puerta para el Evangelio, para que podamos proclamar el misterio de Cristo. Y hermanos, cuando llega el momento, y va a llegar, cuando la puerta se abre y sientes que podrías dirigir la conversación hacia cosas espirituales, tal vez te sientes físicamente incómodo, puede que tu corazón empiece a latir muy rápido de los nervios, puede que tu voz empiece a tornarse temblorosa. Eso es normal, bienvenido a la gran comisión. Esas sensaciones no son una señal para escapar y decir, no, como que no me siento listo. Son una oportunidad para enfrentar tu miedo directamente, para decir, en esencia, miedo, ¿eres poderoso?
pero no eres todopoderoso. Y no eres mi rey. Miedo, no te respondo a ti, le respondo al Rey Jesús. Así que voy a levantarme por encima de ti y voy a avanzar en fe. Imaginen, mis hermanos, especialmente aquellos de ustedes que no crecieron en un hogar cristiano. Si la primera persona que compartió el evangelio con ustedes o con tus papás o con tu familia, en ese momento hubiera dicho: este no es el escenario perfecto, voy a dejar pasar esta oportunidad, voy a esperar para hablar con alguien más, o voy a esperar para hablar contigo después. Imaginen si eso hubiera sucedido. Probablemente tú no estarías hoy aquí. ¿Qué habría concluido si esa persona hubiera pensado: Señor, no estoy equipado, no sé responder a las objeciones que tal vez tenga sobre la fe, no estoy listo, además este ambiente no es ideal? ¿Dónde estarías hoy, mi hermano, mi hermana? Hermanos, si lo piensan bien, el mayor obstáculo para compartir nuestra fe no son los incrédulos. El mayor obstáculo ni siquiera es Satanás mismo. El mayor obstáculo son los cristianos que no comparten el evangelio. Y aquí está lo interesante: la mayoría de las personas perdidas que conoces, la mayoría de las personas perdidas en tu vida ahora mismo, en realidad nunca han rechazado el evangelio. ¿Por qué? Porque probablemente jamás se los has compartido. Para empezar, han rechazado lo que piensan que es el evangelio. Pero ¿cómo sé que no han rechazado la verdad? Porque te garantizo que si vas a cualquier calle en la Ciudad de México y le pides a alguien que te diga qué es el evangelio, no vas a recibir una explicación de: el evangelio es la salvación por gracia por medio de la fe. ¿Y cómo yo sé eso? Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. No te van a decir eso. Lo que vas a recibir probablemente es alguna versión de moralismo, alguna versión de: Jesús hizo esto y yo hago aquello. He sido una persona decente, mis buenas obras van a pesar más que mis malas obras. Al menos eso espero. Y aún así, Dios te ha puesto en la vida de esa persona, en ese lugar específico y en ese momento específico por una razón. Y mira, incluso si compartes el evangelio con esa persona y lo rechaza, eso ya es una victoria. ¿Y por qué es una victoria? Porque al menos ahora está rechazando lo verdadero, no una falsificación. ¿Por qué no hablar para aclarar la verdad y darle una oportunidad real de abrazar el mensaje más malentendido de todos los tiempos? Así que reconoce las oportunidades que tienes delante. Segunda aplicación: apóyate en tu iglesia. Apóyate en tu iglesia. Es fácil pensar en este tema solamente en términos de yo compartir mi fe con mi vecino, yo compartir mi fe con mi compañero en la escuela. Pero me gusta el libro de Mark Stiles de evangelismo, un libro de 9 marcas, y me gusta el subtítulo. Dice: ¿cómo toda la iglesia habla de Jesús? Y ahí el autor menciona algunos beneficios del evangelismo corporativo. Él dice: nos animamos unos a otros, fortalecemos nuestra resolución, aprendemos unos de otros, nos gozamos juntos en los éxitos y lloramos juntos en los momentos de desánimo, nos animamos por medio de experiencias compartidas y situaciones internas. Mis hermanos, seguramente podríamos pensar en muchos beneficios más, pero el punto es este, mi hermano, mi hermana: cuando sea posible, involucra a la iglesia en tus esfuerzos evangelísticos. Y no necesariamente me refiero a que mañana comiencen a organizar una campaña evangelística o algún evento específico para salir a evangelizar, que son cosas buenas, pero no me refiero a eso. Más bien a que cultiven
una cultura contagiosa de evangelismo que va a verse de muchas formas. Y eso requiere intencionalidad y el poder y sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y creo que eso sucede cuando una iglesia empieza a verse a sí misma como parte del plan de Dios para el evangelismo, y cuando las conversaciones sobre el evangelio se convierten en una forma de vida de la cual ninguno de nosotros puede excluirse. Ninguno aquí puede decir, bueno, yo no tengo el don de evangelismo. y tal vez tengas razón. Tal vez no sea tu don, pero sí es tu responsabilidad compartir el evangelio. Y para la mayoría de ustedes, y para mí también, esto requiere mucha planificación. De nuevo, estas conversaciones no van a caer simplemente en tus manos del cielo. Requieren oración. ¿Hace cuánto que no oras por esto? Señor, dame la capacidad de compartir naturalmente mi fe. Señor, danos una cultura como iglesia evangelística, que no tengamos que forzarlo, que seamos valientes. Eso requiere oración, intención y la resolución de colocarse en situaciones donde puedas tener una interacción significativa con un no creyente. El objetivo aquí no es convertirnos en evangelistas sin temor. Yo ya tengo menos miedo de compartir mi fe. Lamento decirles esto, mis hermanos, y es que eso no va a suceder en tu vida. Nunca vas a perder el temor, la vergüenza, la incomodidad. Nunca estarás completamente libre de esas cosas. El miedo siempre va a estar rondando por allí. Y el objetivo entonces más bien es que nos enamoremos tanto de la gloria y la belleza de Jesús, tanto que estemos tan cautivados y encantados por quién es nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho y por lo glorioso que Él es, que en comparación con los temores de incomodidad, de vergüenza, de que me rechace mi familia, se hagan pequeños. Pero hay otro ángulo en esta idea de apoyarse en su iglesia que vale la pena notar. En Juan capítulo 13, versículo 35, mis hermanos, durante la última cena, Jesús dice algo muy interesante a sus discípulos. Él dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo que el mundo sabrá que somos suyos por la manera en que nos amamos unos a otros. Miren, si yo hubiera predicado este sermón hace unos 10 años, probablemente habría tenido solo 2 puntos. Ven y mira, y ve y dilo. Y confieso que esos puntos suenan mejor a los puntos que yo les di. Ya está seguro, se los van a llevar de memoria. Todo lo demás, quién sabe qué dijo Daniel, pero él dijo: ven y mira, y ve y dilo. Ya se los aprendieron. Pero esta es la razón por la que hubiera usado esos puntos, porque tenía la impresión de que en el antiguo pacto Israel era una religión de ven y mira, mientras que en el nuevo pacto la iglesia es una religión de sal de aquí y dilo. Y hay verdad en eso, pero también hay una dinámica de ven y mira en el nuevo pacto. Las dos cosas, tanto sal de aquí y dilo, y también ven aquí y mira. Las dos cosas, mis hermanos. No tenemos que elegir entre una y la otra. No somos llamados a aislarnos. Ahora, lo que yo no había considerado hace 10 años era como la calidez de una familia de iglesia, una iglesia local, la cual se obtiene por medio de una membresía significativa y comprometida, no trabaja en contra del testimonio, sino que acelera el testimonio. Hermanos, necesitamos, creo, que una distinción clara entre la iglesia y el mundo.
Es vital para cultivar una comunidad diferente del mundo. Nuestros vecinos y amigos no creyentes no necesitan un espejo que cuando nos miren como iglesia nos veamos como el mundo. Todo lo contrario, nuestros vecinos y amigos no creyentes necesitan una comunidad que contraste con el mundo. Eso no significa que estemos aislados del mundo. Creo que no hay membresía significativa sin puertas y no hay comunidad atractiva sin ventanas. Ese es mi punto. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos poder entender quién está dentro, ¿sí?, de la comunidad. Y eso nos lo da la membresía saludable de una iglesia. Pero también necesitamos entender quién está afuera, quién pertenece al pueblo de Dios. Pero también debemos vivir juntos de una manera que el mundo que nos observa pueda ver y sentirse atraído a lo que el Señor está haciendo entre nosotros, mientras buscamos ser testimonio fiel al mundo, a un mundo oscuro y solitario. Así que apóyate en tu iglesia. Y brevemente concluyo con esta aplicación 3. Recuerda la generosidad de Dios. Recuerda la generosidad de Dios. Ya hemos considerado el poder soberano de Dios. Él puede encender la luz en un corazón oscuro. Amén. Pero eso no es lo único que debe darnos confianza. De hecho, si lo único que supieras es que Dios tiene poder suficiente para encender la luz, eso no necesariamente significa que quiera hacerlo. Y sí, Dios es capaz de salvar a quien Él quiera, pero amado hermano y hermana, recuerda que Él también se deleita en salvar, se complace en salvar y por eso lo hace tan a menudo. Recuerden Génesis, la historia, cuando Abraham duda de la promesa de Dios, la promesa de darle la tierra, descendencia y bendición, Dios lo lleva afuera. ¿Y hacia dónde dirige Dios los ojos de Abraham para que vea el alcance de su descendencia espiritual? Le dice: Abraham, mira ese montón de piedras, ¿así será tu descendencia? O mira ese grupo de árboles, qué bonitos se ven, ¿así será tu descendencia? No le dice eso, mis hermanos. Dios lo lleva afuera y le señala las estrellas del cielo y el polvo de la tierra tan lejos como los ojos humanos pueden ver. Este no es un Dios tacaño en su misericordia, mis hermanos. No es tacaño. Y si vamos desde el primer libro de la Biblia hasta el último, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, se corre el velo y recibimos una vista de la promesa hecha a Abraham, que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Miren lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Mis hermanos, a menudo leemos ese versículo y nos enfocamos en la diversidad multicultural, multinacional de la multitud. Y eso ciertamente es glorioso, qué bueno. Pero no pierdan de vista algo más: el tamaño de la multitud. Juan dice que es una multitud tan grande que ningún ser humano puede contarla a las personas reunidas delante del trono de Dios. Mis hermanos, Dios es mucho más misericordioso que tú y que yo. Él es mucho más generoso, lo cual significa, y aquí hay una noticia realmente buena, y es que Él está mucho más dispuesto a salvar pecadores de lo que los pecadores están dispuestos a ser salvados. Así que no perdamos la esperanza. No la pierdas por ti mismo, no la pierdas por ser querido, por ser aceptado, por ser amado. No pierdas esa esperanza. Recuerden, mis hermanos, hacer discípulos fielmente no consiste en convertir a las personas. Eso esperamos, es el fruto de compartir nuestra fe.
Pero hacer discípulos fielmente consiste simplemente en tomar la iniciativa de proclamar a Cristo en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados en Dios. Y concluyo con esto, mi hermano. La motivación última, la motivación que te sostendrá con tu amor por las personas, para que tu amor por las personas no se enfríe, la razón última por la que seguiremos haciendo discípulos no es porque amamos a los perdidos. La razón última por la que queremos hacer discípulos es porque amamos a Dios. Él es hermoso, Él es glorioso, Él es digno. Jesucristo merece la recompensa de su sufrimiento. La alabanza de personas de todos los lugares, comenzando aquí mismo en esta ciudad. Qué privilegio poder hablar de la bondad de este Rey, mis hermanos. Oremos. Padre, te pedimos que Vida Abundante sea una iglesia que se preocupe por entender correctamente el Evangelio. Y como dijimos antes, también por comunicar correctamente el Evangelio. Y Señor, te pedimos que Cristo reciba el premio por el cual Él murió, una herencia de naciones, y que eso comience aquí, a través del testimonio fiel de esta iglesia. Ayúdanos a ser fieles, y te pedimos que nos hagas fructíferos para tu gloria y para el bien eterno de nuestros amigos y familiares que aún no te conocen. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.